Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Arbitec. Esta vez estoy con dos invitados especiales. Está Sebastián Culón y Álvaro Alarcón. Ellos vienen, Sebastián es counsel del grupo de arbitraje internacional de Schellenberg-Whitmer, no sé si lo he pronunciado bien, en Zúrich. Él es abogado por la Universidad de Chile, tiene un LLM en el MITS en Ginebra. Y en el caso de Álvaro, él es abogado principal de Deloitte España, o como él me ha dicho que lo pronuncia Deloitte España, ¿no? Y es abogado por la Universidad Complutense de Madrid y tiene una maestría en el Centro de Estudios Garrigues. Es un gusto tenerlos acá. Gracias por aceptar la invitación. Hoy día vamos a hablar un poco de arbitraje comercial, de arbitraje internacional, desde la perspectiva europea. Álvaro es español, trabaja en España y bueno, si bien Sebastián es chileno, está hace muchos años ya viviendo en Suiza y nos van a contar un poco cómo es el arbitraje por allá y qué aprendizajes podemos traer nosotros a Latinoamérica. Igual son dos abogados jóvenes que están muy activos en la profesión. Así que nada, empecemos. Un gusto tenerlos acá. Este, sé que están acá por el evento del IPA que atrae un montón de gente del extranjero. En el Perú se arbitra mucho, nacional e internacional. Yo quisiera un poco conocer primero qué es lo que ustedes hacen en sus firmas, ¿no? Pues, si me pueden contar un poco en qué se están dedicando en este momento. De repente tú primero, Sebastián. Gracias, Mario, gracias por la invitación. Encantado de estar acá en el programa. Yo llevo casi 8 años en Suiza y de los 8 años he estado 7 en la firma donde estoy ahora. Y lo que veo mayoritariamente son arbitrajes comerciales internacionales en el área de la ingeniería y la construcción. O sea, diría que es el 80% de mi trabajo. También hago una parte un poco menor de arbitraje de inversión, inversionista Estado. Y en los últimos 2 o 3 años, sobre todo, hemos hecho o hemos asesorado a clientes en la parte prearbitral, en el tema de estructurar los activos, también en diseñar la estrategia del arbitraje de inversión, redactar las Notice of Dispute contra ciertos estados y encontrar también financiamiento de terceros para estos casos. Y, sí, y hay también otro pequeño caso no sé, otros típicos casos comerciales de agencias o compraventas internacionales. Y así, Ujú, de todo un poco de arbitrajes comerciales, pero el fuerte son proyectos grandes de infraestructura. ujú. Y en tu caso, Álvaro. Bueno, yo en mi caso en España, en comparación con el Perú, tenemos muy poco arbitraje nacional. Ujú, Entonces eso luego se traslada a la propia firma, si es el porcentaje de nuestro trabajo en ese sentido. Nosotros nos dividimos en el despacho, bueno, en el estudio entre los litigios y los arbitrajes. Los españoles que se dedican en exclusiva al mundo del arbitraje son pocos y yo creo que hacen más internacional que nacional, porque insisto, no tenemos todo lo que desearíamos y de hecho yo creo que ese es nuestro siguiente reto. Nuestro siguiente reto, el de nuestra generación, debe ser fijarnos y precisamente en el caso peruano. Yo creo que nuestras culturas son muy parecidas. Aquí yo creo que ya lo habéis probado durante años, el sistema funciona y yo creo que el siguiente paso debe ser ese. De hecho, ahora hay un mandato a nivel europeo por el cual se están aprobando muchas normas en los Estados miembros en el sentido de fomentar los métodos alternativos ujú, y yo creo que tenemos que hacer lobby, tenemos que presionar para que haya, como hay aquí en el Perú, ¿no? Los arbitrajes contra el Estado y de temas de construcción, infraestructura, etcétera, etcétera. Ese es el siguiente paso que debe haber, porque al final yo creo que más allá de lo evidente, es muy eficiente desde el punto de vista económico para el país y para los intereses generales. ujú. Entonces, ahí es donde debemos ir. Y bueno, perdón, a la pregunta que me iba, pues eso, es mitad mitad.
Sí, no, muy interesante las dos perspectivas. Yo quisiera, a ver, de lo que estoy tomando, de lo que mencionan, ir hacia la evolución del arbitraje en español, ¿no? Les comentaba antes de programar a los invitados, el arbitraje viene con una tradición inglesa principalmente, hay mucha fuerza francesa también, y Suiza también es un lugar donde se arbitra mucho como sede de arbitraje. Y hay una fuerte, vamos a llamarlo como campaña desde España para que el arbitraje en español también comience a crecer en Europa y en la región. De hecho, hay mucha influencia de los centros de arbitraje españoles en Latinoamérica para que los arbitrajes internacionales vayan a España también, ¿no? En vez de terminar en París o en Nueva York o en Londres, terminan como sede en España. Y de hecho, yo no lo sabía, pero me contaba Sebastián que la Cámara de Comercio de Santiago tiene sede en Madrid, ¿no? Sí, Un poco cómo funciona esto. sí, hicieron un acuerdo con el CIAMSIARP en Madrid. Y básicamente el acuerdo es que los arbitrajes comerciales internacionales o los arbitrajes internacionales del Camp Santiago se van a administrar del CIAMSIARP en España. Claro, y eso entiendo, lo que viene detrás es la idea de fortalecer el arbitraje en español internacional como, como consigna, ¿no? Entonces, yo les pregunto de su experiencia viendo arbitraje internacional, que seguramente esté en la CCI o en las cámaras en Europa, ¿cómo es que esta tradición inglesa, principalmente del common law, mejor dicho, este, choca con la cultura, con nuestra cultura, ¿no? Que es la del derecho civil y cómo tenemos que adecuarnos, qué es lo que está cambiando a favor nuestro y qué tenemos simplemente que adecuarlo para lograr algo en el medio, ¿no? No sé, de repente tú primero, Álvaro. Yo creo que la adaptación es sencilla. O sea, no, y ahí no, yo no veo un choque. O sea, cuando dices cómo choca, yo realmente no veo un choque. Yo creo que que hace falta más una labor de organización, de concienciación, y ahí hay un nombre propio que de hecho pues, tenemos el orgullo que sea español, que es José María Alonso. José María Alonso, para los que no lo conozcan, fue el socio director de Procesal en Garrigues, luego fue el propio socio director en Garrigues, luego estuvo en Baker McKenzie y luego fue decano del propio Colegio de Abogados en Madrid, que eso fue un auténtico reto, y para una persona de su categoría que entrara ahí, yo creo que fue un espaldarazo para todos los abogados en España. No es algo usual que alguien de su categoría, si me lo permitís, se meta en ese marrón, y él se metió y lo hizo bastante bien, y ahora es el que está impulsando todo el CIANCIAR. De hecho, es el que ha conseguido que la Cámara de Chile se involucre, y yo creo que va a haber más. De hecho, si me lo permitís, si me permitís la expresión, se está dejando la piel, porque yo creo que los abogados tienen la técnica, los árbitros tienen la técnica, lo han demostrado. El idioma, somos uno de los mayores, o sea, es uno de los idiomas más potentes del mundo, y solo faltaba ese punto de organización, oye, vamos a quitarnos el complejo, perdón, quizá faltaban esas dos cosas, quitarnos el complejo y luego organizarlo. Y ahí, pues José María es una persona que le encantan los retos, es el que está poniendo orden y el que se está dejando la piel y el que está peinando desde hace años toda la zona y estableciendo esa vía. Así que yo creo que es solo cuestión de tiempo, porque todo está hecho, vamos. No sé. Sí, no, yo concuerdo con varios de los puntos que tú dijiste. Primero, tampoco veo un choque entre el origen del cómo lo del arbitraje con lo que hacemos hoy en día. Me parece que existe unos ciertos estándares, unas prácticas estándar que se repiten en cada arbitraje. Obviamente, cada arbitraje es distinto, uno acomoda el procedimiento a lo que requiere el caso, pero hay ciertas cosas que ya son fijas. Por ejemplo, experto de parte, eso es típico que viene del common law, ya se ha adoptado una práctica de estándar en Europa, y yo no he visto, en mis 7 años no he visto nunca un árbitro, o sea, un experto nombrado por el árbitro, por ejemplo. Eh,
testimonial por escrito con interrogatorio cruzado en la audiencia. Eso también es tomado al common law, pero ya completamente implementado en estos procedimientos. Audiencias orales con contrainterrogatorios largos, también ningún problema. Y me parece que los abogados que venimos del civil law tenemos, o yo he visto cómo actúan muy bien en estos casos. Y no creo que tengamos que envidiarle nada a abogados de Estados Unidos o de Inglaterra. Cada jurisdicción tiene sus particularidades. Por ejemplo, en Suiza los árbitros son muy buenos para tratar de llevar las partes a un acuerdo y tratan de conciliar o mediar incluso formalmente en el arbitraje, cosa que para otras jurisdicciones es un poco sorprendente y son tan un poco reticentes a aceptar que el mismo árbitro en la mitad del procedimiento les dé una visión preliminar del caso, por ejemplo, y les diga, Adelanta opinión, sí. les diga, y eso se hace mucho en Suiza. El árbitro les dice, mira, en tu caso podría mejorar quizá, o me gustaría tener más prueba con estos Ujú. puntos. Muchas partes y son muy reticentes porque creen que el árbitro ya está prejuzgando el caso, etcétera. Pero aún con esas particularidades creo que existe un estándar relativamente común. Ese es como un primer punto. El segundo punto, de quitarnos el complejo, también totalmente de acuerdo. Eh, y lo que yo he visto en la práctica, especialmente los abogados latinoamericanos, estamos académicamente muy bien preparados. Y eso yo creo que tenemos una muy buena formación jurídica en Latinoamérica. Y lo veo comparado con otras jurisdicciones del common law que tienen una formación jurídica mucho más corta, y que no tiene la profundidad conceptual que tenemos en Latinoamérica. Y tenemos como un running gag en la oficina, y de hecho el evento que hicimos ayer, yo tenía un poco de susto porque en los eventos de Latinoamérica las exposiciones son mucho más profundas, son más académicas. Si tú los comparas con las presentaciones en Europa, que son más superficiales y más prácticas. Y eso hace que los abogados latinoamericanos, yo creo que estamos muy bien preparados para eh, ejercer en el arbitraje internacional, y no solamente con un componente latinoamericano, sino que en general en cualquier tipo de arbitraje. Em, y el último punto de la organización, estoy de acuerdo que requería una organización, pero también requiere, o sea, para tener arbitraje en español necesitamos contratos que tengan una cláusula arbitral que diga que el procedimiento va a conducir en español. Y para eso se requiere convencer a los usuarios del arbitraje, que son los clientes, que en vez de pactar cláusula LCIA en Londres con derecho inglés aplicable al contrato y con el procedimiento en inglés, que se ponga una sede en Latinoamérica o en España con el procedimiento en español y con un derecho aplicable que puede ser el español, el chileno, el peruano o alguno que les dé confianza a las partes para resolver la disputa. Y eso yo creo que es un trabajo también importante que se tiene que hacer con los clientes, que tengan confianza en que existe una masa crítica importante, existen abogados buenos que pueden tomar casos complejos y grandes en español y con un derecho aplicable y que no sea el típico, que no sea el inglés o el suizo o el otro, ¿sabes? Sí, sí, de repente choque es una palabra muy, muy confrontacional, ¿no? Ustedes en su experiencia, cuando han tenido arbitrajes internacionales y les toca, por ejemplo, eh, hablemos de abogados de otros países, ¿no? Donde las culturas son diversas, distintas y las aproximaciones al litigio son diferentes. Por ejemplo, acá en Perú, nosotros nos consideramos muy, eh, digamos, un poco agresivos para litigar, ¿no? Nos gusta y nos peleamos con el abogado que está al frente y al final todos somos amigos y nos podemos ir a tomar las personas de cerveza y no pasó nada, pero en la audiencia es como si fuese un partido de fútbol. No somos enemigos completamente. Entonces, cuando uno enfrenta diferentes culturas en el arbitraje internacional, finalmente tiene que adecuarse a lo que viene de otro lado, ¿no? ¿Cómo es que ustedes han experimentado estos diferentes tipos de litigios? ¿Cómo es en España también, ¿no? Porque para
de repente para los chilenos no tanto, porque los chilenos en Latinoamérica son bastante directos para hablar, pero para un peruano que no conoce mucho de arbitraje internacional y se está metiendo, el español es muy directo, va muy de frente, no entra en tibiezas y a veces uno, hasta que se acostumbra, le cuesta adaptarse. Igual cuando se enfrenta a un abogado inglés, ¿no? Y te das cuenta que su forma de litigar es distinta y la forma de aproximación y te objeta todo porque tiene mejor capacidad práctica para entender las objeciones en una audiencia, por ejemplo, en el cross-examination. ¿Cómo es que nos tenemos que adecuar a eso y qué herramientas nos faltan? Porque hablas muy bien de profundidad. Yo creo que en el derecho civil son más profundos que en el common law, porque son la misma tradición es más práctica ya. Y nos hacen a veces sobrepensar y eso genera algo positivo que es tenemos mayor profundidad en los casos. Pero a la hora de dar el show, digamos, los abogados que vienen del common law son muy buenos porque esa es su forma de litigar de toda la vida, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes han encontrado, digamos, en el camino? Estoy de acuerdo, pero todo depende, ¿cierto? Ujú. Todo depende. Los ingleses sí son muy buenos, son muy histriónicos, pueden armar un show muy bueno en la audiencia, pero si el árbitro no es un native English speaker, no sirve de nada, porque no le va a entender los modismos ingleses, no le va a entender la velocidad con la que habla, y no le va a entender las palabras complicadas en británico que va a usar. Si tiene un panel de 3 KC, perfecto, ahí uno está en desventaja contra un abogado en inglés, pero si no, yo lo que he visto que abogados que no son nativos en inglés, que son entrenados en el siglo, son mucho más efectivos en un cross-examination que un nativo en inglés. Y te voy a dar un ejemplo que me pasó en una audiencia, en una práctica. eh, las dos partes teníamos abogados suizos, la contraparte era un estudio suizo que tiene oficinas en Asia, en Australia, y trajeron a un australiano solamente para la audiencia, un australiano que no estaba en el caso, y lo trajeron para el cross-examination. With all due respect, fue el peor de los cross-examination de la contraparte. Porque al final lo que importa mucho más es la preparación, saber el caso, saber los hechos, tener un dominio de los documentos y preparar bien una línea de preguntas. Como concepción de que los británicos, como lo tienen un mejor manejo del cross-examination, es cierto, pero hasta cierto punto. Y el otro tema, el aspecto cultural, también totalmente de acuerdo. Hay muchas formas distintas en cómo llevar los procedimientos y en mi experiencia lo que más importa es adecuarse a quien tú tienes al frente. Porque un cross-examination o un opening statement que es muy agresivo puede funcionar muy bien si el tribunal está acostumbrado a eso, pero puede ir muy mal si es que no lo está. Me pasó en un caso que yo tenía una contraparte israelita con abogados israelitas y ellos eran muy agresivos en todo, desde la forma de litigar hasta los cross-examination donde prácticamente le gritaban a los testigos. Y en este caso el tribunal no lo aguantó, pero para nada. Y los cortaban cada 3 preguntas, les cortaban el cross-examination porque no aceptaban su estilo. Pero obviamente con un tipo distinto de árbitro, eso no solamente sería aceptado, pero sino esperado de los abogados. Y en ese caso, un cross-examination más débil puede verse como malo o débil en frente a un tribunal que espera algo más agresivo. Entonces, en mi experiencia, yo he visto que distintas jurisdicciones tienen distintos estilos y lo más importante es adecuarse al árbitro. Sí, ese es el punto. Conoce dos cosas, conoce a los árbitros y ya no por el punto de vista tanto de la cultura, que puede ser que case con su cultura, pero también puede provenir de una cultura y darte una sorpresa tremenda, ¿no? Entonces, lo mejor es conocer a los árbitros e intenta adaptar tu estilo al de ellos, Sí. porque te puede llevar sorpresas y al final intenta empatizar, que yo creo que eso vale para el arbitraje y para cualquier cosa en la vida, ¿no? Claro. Pero sí, yo siempre tengo muy presente a un abogado español de Madrid, muy castizo, pero que se crió en una cultura muy inglesa y entonces al final muy británica
y al final para convencerle o para interactuar con él tiene que cambiar el chip. Entonces tienes que al final conocer bien a la persona y no tanto, ahora ya en un mundo tan globalizado como en el que estamos, Sí. hay que adaptarse a todo, ¿no? Y eso, Sí, hay un trabajo, creo, del abogado que hace el litigio internacional muy, muy sociológico, ¿no? Muy de saber que el panel de 3 personas que está al frente tuyo no necesariamente es de gente que tiene el mismo modelo mental que tú, ¿no? total. Total. Y eso hace que la elección del árbitro, por ejemplo, entre muchas otras cosas, sea tan importante, ¿no? Necesitas alguien que entienda no solo la controversia, el contexto de la controversia del país en el que sucede, la cultura, etcétera, pero también que, que como dices, encuentre lo que tú dices interesante de la manera como lo dices, ¿no? Al momento de elegir árbitros, digamos, vamos a comenzar, ya que tenemos a un español en la mesa, ¿cómo describirías? Sé que cada persona tiene su propia personalidad, ¿no? Pero digamos, la cultura española de arbitraje, que además es muy interesante para Perú, por lo menos, que hay mucha búsqueda de árbitro extranjero. Y yo he tenido oportunidad de tener árbitros españoles, chilenos, argentinos, colombianos, mexicanos, todos con perspectivas distintas del derecho. ¿Qué es lo que debe tener qué es lo que debe tener en cuenta, en términos generales, evidentemente, un abogado latinoamericano cuando quiere mirar al otro lado del charco y buscar un árbitro español en particular, ¿no? Pues para mí, yo creo que no es un consejo solo de España, sino que se puede aplicar a muchos otros, aunque bueno, Sebastián no lo podrá decir mejor, pero es que tenga tiempo. Al final, el mundo, Sí. el mundo arbitral en España es muy pequeño. Entonces, y es muy bueno. O sea, parece feo y casi que me incomoda decirlo, pero es que es verdad. O sea, tenemos un gran nivel derivado de que es pequeño y que al final hemos tenido asuntos muy relevantes en lo que ha habido una formación y un conocimiento muy extenso, y es lo que de hecho ha permitido a muchos árbitros españoles salir fuera, y que ahora mismo yo creo que los grandes árbitros españoles, el 80% de su trabajo es internacional y el 20% nacional, y creo que estoy siendo generoso. Por tanto, yo siempre intento ir a los hechos objetivos. Se ha demostrado que son válidos. Entonces ya una vez ahí, bueno, intenta, si tienes relación con algún español, llamarlo para saber la realidad, pero más allá de eso, que el árbitro tenga tiempo, ¿no? Yo creo que eso es Absolutamente. internacional, Sí, ¿no? O sea, sí, al sí, final, Sí, no, evidentemente. El tiempo de todas maneras, porque si no te toca alguien que no entiende. Te das cuenta cuando un árbitro llega a la audiencia y no ha tenido tiempo de leer lo que... claro. Y te hace preguntas que es como que este me ha escrito. Hay un capítulo dedicado a ese tema, ¿no? No tiene por qué ser la pregunta nuevamente. Es correcto. Sí. Yo, por ejemplo, en mi experiencia con árbitros españoles, que hemos tenido bastantes árbitros españoles en diversos arbitrajes, los encuentro muy directos. Ujú. No, como se dice en Perú, no les entran balas y son bastante directos con sus preguntas. Pero ¿cómo es en el caso de, de otras nacionalidades para comparar, ¿no? Tú que estás más acostumbrado a un arbitraje de otros idiomas, sí. ¿cómo notas las diferencias entre los diferentes tipos de árbitros y la importancia de elegir el árbitro? Sí, yo creo que cada caso tiene un perfil de árbitro que le es más adecuado. Y lo que nosotros siempre, o sea, el primer análisis que hacemos en un caso es si necesitamos, como la primera gran división es si necesitamos un árbitro que sea como estricto en aplicar el derecho, o si tiene un componente más comercial o de equidad. O sea, esa es como la primera gran división. Y como tú decías, el mundo del arbitraje es chico, uno más o menos sabe qué árbitros pueden tomar una bandera como más comercial, una solución más pragmática, versus otros que son mucho más apegados al derecho y que van a aplicar el derecho estrictamente. Eso es como una primera gran división, y después, bueno, obviamente importa la cuantía, el tiempo del árbitro, y sí, y otros temas de perfil de nacionalidad también
Idioma también es muy importante. Y en cuanto a los árbitros suizos, que es lo que más he visto en estos últimos 6-7 años, bueno, Suiza tiene una larguísima tradición como árbitro y en resolución de disputas internacionales en general. Yo creo que en gran parte es que los árbitros suizos son, primero, muy metódicos, éticamente impecables y muy objetivos. O sea, esta cuestión de irle con cuentos o de inflar la cuantía o de exagerar las posiciones, eso no va a pasar jamás con un árbitro suizo. O sea, ellos ven derecho los puntos clave, los identifican muy rápido y no tienen ningún problema en rechazar todo lo demás sin ningún problema. Yo creo que eso les ha dado una fama internacionalmente de ser muy directos, muy objetivos y muy metódicos en resolver las disputas. Si me lo permitís, yo creo que al fin y al cabo estos son matices, porque el otro día hablaba hace unos meses hablaba con un compañero que estuvo en una corte en Madrid, que es de origen latinoamericano y ahora estaba en una corte en el mundo árabe, digamos, para poder explicarlo mejor. Y me decía, dice, claro, yo allí ahora tengo casos en donde hay asiáticos, africanos, australianos y en una corte árabe. Dice, eso sí que son choques culturales. Al final, en Europa, incluso con el mundo latinoamericano, y si me lo permitís, con el mundo estadounidense, son matices. Sí. Pero con otras cosas, hay otras culturas con las que los choques son mucho más llamativos. Es verdad. Es, Al- es correcto. Sí, al final, claro, todos terminamos siendo culturalmente occidentales, si quieres ponerlo de alguna manera. Yo me estoy sacando la bandera de que nos quedan 3 minutos nomás, así que yo tengo unas últimas preguntas y quiero su experiencia desde otro lado, viendo arbitraje internacional. Justo aquí fuera de cámaras está uno de mis socios y siempre nos preguntamos, cuando tenemos árbitros de afuera, internacionales, que tienen que aplicar ley peruana, la costumbre en el Perú, ¿no? Es como hay mucha cultura de arbitraje contra el Estado y para arbitrar contra el Estado hay que aplicar mucho la norma, además del criterio del árbitro. Estamos muy acostumbrados a que los laudos tienen que ser muy motivados, ¿no? El derecho de defensa, el derecho a la motivación, a la debida motivación, a un proceso que sea ordenado, limpio, en el sentido procesal, es muy importante en el Perú. Y a veces uno recibe un laudo, no hecho por un tribunal que no es peruano, no, por ponerlo así, en donde más parece que prima el criterio del árbitro, ¿no? Que la motivación legal misma, ¿no? Entonces, para los peruanos por lo menos es un choque cultural que venga un laudo que no parece tan motivado legalmente, ¿no? Sino que más de criterio. Y el arbitraje internacional en el fondo es eso un poco, ¿no? Yo te contrato porque sabes, no porque me haces escribir algo bonito y totalmente estructurado. ¿Cómo es que ustedes han visto que llegan estos laudos en los casos que ustedes han revisado, ¿no? ¿Es, ¿Es realmente la motivación algo que debería trascender, ser lo más importante, digamos? Es importante, yo no digo que no, pero ser lo más importante o lo más importante está detrás, que es yo confío en tu palabra porque tú eres el experto, ¿no? ¿Cómo es que lo ven en Europa? Yo para mí Sí. la motivación es clave, pero es clave para un aspecto muy importante que no se tienen que olvidar. Aquí lo importante es el cliente y sus intereses y hay que aplicárselo luego. Entonces, claro, cuando tú recibes el laudo, muchas veces en España tenemos una expresión que nos miramos el ombligo, ¿no? Que al final que estamos más enfocados en el trabajo jurídico, pero lo realmente relevante luego es tanto bueno, si el resultado es positivo, al cliente le va a dar igual, pero si el resultado es negativo, hay que dar una explicación, ya necesitas una motivación para tú poder dárselo y sobre todo para gestionar sus emociones, que también es una parte muy importante. Entonces, para mí la motivación es básica, pero no por ello tiene que ser muy extensa. Entonces, sí que es verdad que en el Perú yo creo que se tiende, ¿no?, a unos laudos muy extensos, sobre todo para garantizar el propio laudo y la seguridad, y eso en nuestro país también pasa. Y en los asuntos que vemos. Para mí eso es un error en general.
No tenemos por qué, para que esté bien motivado, no necesariamente tiene que ser excesivamente extenso. Sí. No, totalmente de acuerdo. Ahí siempre se dice que los laudos tienen que ser escritos para el que pierde. Y el laudo, Total. y tiene, o sea, tiene todo el sentido. La parte que pierde tiene que entender por qué perdió. No, eso no significa que tú tienes que escribir 300 páginas de un análisis jurídico. Muchas veces los casos se ganan y se pierden en los hechos. Y es mucho más importante para el cliente entender, o primero, tener la certeza de que todos los argumentos fueron considerados, todos los argumentos que la parte que perdió fueron considerados y que fueron ponderados en el contexto de la prueba, y que la decisión del árbitro estuvo motivada por una debida consideración de toda la prueba. La parte jurídica, yo muchas veces he visto que no es muy extensa en los laudos, aunque depende del estilo de cada árbitro, pero muchas veces son un par de párrafos y ya. Y tiene que ver con que muchos casos son contractuales y que tienen un análisis contractual, y después el derecho aplicable no juega un rol tan preponderante. Quizás en el caso peruano es distinto, quizás porque se basan en regulaciones o en el derecho aplicable que tiene que haber un análisis más extenso. En los casos contractuales de infraestructura, muchas veces el contrato lo único que necesita el tribunal revisar, más algunas normas generales como de interpretación de contratos, cosas así, pero en resumen, sí, la motivación es fundamental, pero no necesariamente tiene que ser un análisis jurídico extenso en el laudo. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya estamos. Estamos sobre el tiempo, así que nada, les agradezco a los Sebastián por su tiempo. Se nos ha ido muy rápido. Sí. Se nos ha sacado seguro muchas preguntas en la lista. Así que nada, muchas gracias Fantástico, gracias, Mario. por venir. Ha sido muy, muy buena la conversación. Y nada, eso es todo en un capítulo más de Arbitec. Nos vemos.